adelante. Bien, entonces básicamente esta es la revisión del plano de Benji. Mira, en el caso de la solución que está planteada ahora mismo, que es recolectarla aquí con 4 pulgadas, venir aquí y salir aquí, y viene aquí. Como esto es un solo nivel, no importa mucho el por dónde tú hagas el trazado, me refiero a la ruta, ¿no? De por dónde tú decidas ir para llegar aquí. El problema es que tú no puedes tener 90 grados en ningún lado, eso nosotros lo habíamos hablado, ¿no? Tienes que tratar de nunca utilizar 90 grados. Ese es el problema que estoy viendo aquí evidente de lejos, ¿no? ¿Cuál es la solución correcta en vez de 90 grados? 45. La solución correcta es utilizar 2 codos de 45. De 45. Profesor, confírmeme algo. Ese de ángulo de 90, ¿verdad? Sí. No se utiliza porque en caso de que, o sea, estoy haciendo una pregunta. Claro. Si en caso de que se tape la tubería, Ajá. usted sabe que los plomeros le entran una varilla, ¿verdad? Entonces, si en 90 grados sería muy difícil que quizás vaya al otro extremo, ¿no? No te seguía exactamente a qué tú te refieres primero con la varilla, porque yo no construyo, yo supervisé un sistema de instalaciones sanitarias y nunca vi una varilla. No. Recuerde cuando se tapa una tubería, ¿verdad? Los Él dice plomeros, para destaparlo. exactamente. Para una varilla. Exacto. Ajá. Pero, ok, continúa. Pregunta, ¿por qué se pone 45 grados? ¿Si es para eso? ¿Se puede tapar más fácil? ¿O por qué? No. La razón a 45 grados es una cuestión de hidráulica. Es una cuestión de que si tú tienes una tubería y tú tienes un codo de 45 grados, el nivel de obstrucción que tú puedes tener aquí, ahí, el nivel de sedimento que se te puede crear ahí por un pedazo de lo que sea, que acuérdate que es sólido, al 90% de lo que tú estás mandando por ahí es sólido, básicamente te puede tapar la tubería fácilmente. Entonces la razón es que si tú lo tomas, no tiene que ser 2 de 45. 2 de 45 es la solución más económica, pero no necesariamente 2 de 45. Déjenme mostrárselo en Revit porque como Revit tiene tantas piezas especiales, va a ser sencillo verlo ahí. Déjenme abrirlo. Pero básicamente la manera más económica es 2 de 45, en el que tú tomas esto, con una pieza aquí, muy mal dibujada, por cierto, por eso quiero abrir Revit. Más o menos así, ¿no? ¿Qué es ello? Está horrible ese 45. Entonces eso suaviza el flujo. Tú nunca vas a tener un flujo totalmente inclinado. Ok, mira. Si tú te fías, esa pieza que está ahí, ni siquiera es déjame ver dónde yo puedo encontrar un codo aquí en 90. Es un codo en 90. Es un codo en 90. Entonces lo ideal ahí es que tú no lo utilices de esa manera, sino que tú lo coloques o amplio, fíjate en la diferencia. ¿Ve cómo se ve? Un poquito más amplio hace que suavice el flujo. Eso se puede permitir en tuberías que son de diámetros grandes, que no vayan a llevar demasiado sólido. Si tú no tienes un inodoro conectado a ese sistema y tú tienes diámetro por encima de 4 pulgadas, pues tal vez tú puedas utilizar un diámetro como este, justificando de que no va a tener esa facilidad para taparse, ¿no? Lo correcto evidentemente no es eso, lo correcto es que tú le coloques un 45 grados atravesado ahí, entre uno con el otro. Y eso va a aplicar en vertical y en horizontal, porque yo estoy viéndolo aquí en vertical, pero eso también aplica en horizontal. Dame una planta como esa,
Dime, mi amor. El cable del Nintendo, ¿cuál? ¿Con el que tú lo cargas? Ah, yo no lo sé, mi amor, yo no lo recogí. Mira a ver si está metido en una gaveta de allá. Entonces el... ...90 grados. Déjame ponerlo en el tipo de tubería correcto porque ese no es. Entonces, este es el codo 90 grados típico, ¿no? Porque como repito, lo igual que lo que dije ahorita. Una manera es hacerlo así. La manera correcta es hacerlo así porque es la costo eficiente, ¿no? A 45 grados. Porque eso me está tirando eso en ese tipo de tubería. En 45 grados. Y ahí lo está haciendo al revés, no sé por qué. Por eso es que este sistema me está dando tanto problema. Tú ves, esta sería la manera correcta, 2 codos de 45 grados. Cuando tú estás diseñando, incluso no importa si tú lo tienes cerca o si lo tienes lejos, ¿no? Tú puedes tenerlo cerquita a los 2.45. Incluso lo típico es que se haga eso. Si tú comparas el hacer eso con el hacer eso, la diferencia no es mucha, pero funciona mucho mejor. Funciona mucho mejor. Por eso, si el presupuesto le da, muchas veces tú puedes, en vez de utilizar ese, tú puedes utilizar uno abierto, que se parecen. ¿Ves? Fíjate que se parecen. Pero este es mucho más caro. Este casi ni aparece. Yo creo que eso ni lo venden aquí. Porque es un codo de radio amplio. Entonces, evidentemente, si tú tienes una pieza de PVC que te va a costar 3 o 4 veces menos, te sale mejor comprar 2 de 45 que comprar ese solo de abierto. Por eso lo mejor es siempre utilizar 2 codos de 45. Y lo mismo pasa con las Y. Si tú quieres, por ejemplo, conectar una tubería aquí, cuando tú la conectas, lo típico es que haga eso. Eso no es muy conveniente porque eso es, en teoría está entrando en 90 grados. Esto no es lo correcto. Lo correcto es o que tú entres en diagonal y que tú hagas esto y dobles aquí en 45, cierres esto y lo coloques de esa manera. O, espérate, se me vaya. Termina esta idea. O lo conectes aquí, pero utilices una pieza especial, que esa ni siquiera sé que es una pieza básicamente incrustada, es como que tú le hagas un hoyo a la tubería y le metes el otro pedazo de tubo. Porque tú tienes ese pedazo de tubo, un coupling, y le metes eso ahí. Esas son las dos maneras que son ideales. Fíjate que no es lo mismo que tú meterla en 90 grados. Deme un segundito. Solamente toma el cable. ¿Más o menos se entendió la idea? Sí. Sí. Esa es la idea. Entonces, por eso aquí esto de 90 grados no es que recomendable. Ahora, si tú tuvieras, no en un primer piso, sino que tú tuvieras un edificio de 4 pisos, que es lo más típico, es difícil que uno vaya a diseñar una casita y una cosita. Siempre tú vas a tener más de un nivel. ¿Cuál sería el problema principal que tú tienes aquí? Si esto fuera varios niveles. ¿Quién me dice? ¿Quién ayuda? ¿Quién opina? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Cómo fue, profe? Que si fueran 4 niveles. Esto ahora mismo es un solo nivel, pero imagínate que es un edificio de 4 pisos y esta es la planta de recolección de aguas residuales. En este caso, esa, que casi no se ve, pero ahí se ve que es una tubería de 4 pulgadas que viene bajando aquí. Esto no sé qué diámetro es, parece que dice 1 pulgada, pero un lavamanos de 1 pulgada no tiene sentido, o es 2 o es 3 pulgadas, dependiendo del tipo de lavamanos. Va conectado ahí, ¿no? Benji, ¿de qué diámetro es ese? Profe, usted tiene el Revit todavía. Hostia, macho. Pero por ahí le estoy preguntando. Pero Buscando el error. Venga, venga, venga.
Ahora sí, ¿verdad? Entonces, Ok. en un apartamento como este, un apartamento como este, imaginándose que son 4 pisos, ¿verdad? Si son 4 pisos, el yo hacer este trazado solamente para todos los niveles, para el segundo, el tercero y el cuarto, ¿cuál sería el problema con yo trazar esta tubería aquí? Así como está marcada, ¿no? Y asumiendo que yo tenga la columna aquí. Aparte de eliminar eso, ¿verdad? Y vamos a asumir que no fue así que lo hice, sino que lo hice de la manera correcta, ¿no? En el que puse un codito aquí y 2 coditos de 45. ¿Cuál sería el problema? Una avería, profesor. No. No, sería la estética, porque entonces tendríamos que poner, eso es una habitación. Esa habitación, esos tubos se verían desde el piso de abajo, entero. Exactamente. Exactamente. Lo tienen que tomar en cuenta cuando estén diseñando sanitaria, que todo lo que ustedes están trazando se ve por abajo. Se ve por abajo. Incluso si usted tiene un parqueo, tiene que tomar en cuenta que se ve por abajo. Vamos a volver a Revit para que veamos una situación que yo tuve en este mismo proyecto. Déjame eliminar todo esto. Creo que me llevé el plano de abajo también. En este caso, fíjense que yo estoy diseñando mi planta normal. Estoy haciendo mi distribución, mi bla, 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 en el segundo nivel de residual. Este es el sistema de recolección y no hay problema aquí. Pero entonces, yo estoy eligiendo esto como columna, como bajante de descarga de 100 milímetros y este bajante de descarga de 100 milímetros. Y esa columna baja derechito. Pero ¿qué pasa? Cuando yo intento bajar esas columnas y llego hasta el parqueo y yo voy al plano de parqueo, tienen que tener en cuenta de que por abajo se ve. Todo esto se ve, todo esto se ve. Sin embargo, en este caso, en la planta del primer nivel de residual, en esta, el bajante cae aquí, pero cae en el aire. Sí, no sé si aprecian lo que le quiero decir. El tubo cae aquí, Sí, ¿verdad? Porque en el otro nivel, ese bajante, déjame cerrar este y este para ver si se entiende la idea. Si ustedes se fijan, esto que está aquí, abajo lo que hay es nada. Es nada, tú ves. Lo único que se ve es el tubito que está bajando aquí, mírenlo ahí, ese mismo. Baja la columna y llega hasta aquí. Pero ¿por dónde yo lo bajo? Porque ahí no hay columna. Entonces, si yo seguía bajando y le ponía un registro en la macaba, yo tengo que desviarlo en el techo. ¿Qué quiere decir desviarlo en el techo? Tienen que ponerle así mismo, como dice ahí, desvío en techo. Quiere decir que cuando yo llego hasta ese punto, cuando yo llego hasta este punto, bajé con mi columna hasta llegar aquí, y luego yo tengo que buscar una columna. Ahí hay una columna. Entonces yo bajo, llego hasta la columna y luego me amarro de ahí y bajo hasta abajo. Aunque la conecte de la otra columna. Exacto, ahí yo me uní a la otra columna y la junté las dos. Básicamente este que viene bajando de aquí y este que viene bajando de aquí, lo desvío los dos, pero eso está anclado al techo del parqueo, ¿eh? Cuando usted llega a un parqueo que usted mira para arriba, usted ve los tubos corriendo, anclado al Esa es techo, la tubería. hasta encontrar una columna. Entonces cuando encuentro una columna, ahí es que va a bajar. Porque si tú decides bajar esos derechitos, evidentemente no te lo van a aprobar, porque tú vas a ponerle una columna de descarga de aguas residuales encima de un vehículo. Es bueno que yo presento esto porque también quiero mostrarle otra cosa. El estructuralista. ¿Qué quiero decir con el estructuralista? ¿A ustedes les gusta la estructura? ¿Quiénes son los que les gusta la estructura de esta clase? Los ingenieros, los ingenieros. Los ingenieros estructurales. A los muchachos que les gusta mucho hacer su zapata y su estructura, esa cosa hay que tenerla en cuenta, pero muchísimo en el drenaje sanitario. Porque las vigas y las columnas, el arquitecto la pone por estética y el ingeniero y el estructuralista la pone por seguridad. Entonces el plomero después tiene que malabarear con esas dos cosas, porque no puede ponerle la mano. Entonces, si ustedes se fijan, el arquitecto colocó aquí lavamanos, inodoro y bañera, justamente encima de una viga. Eso que ustedes están viendo ahí, una viga. ¿Ves? Viga, viga, viga. Probablemente el arquitecto cuando la puso no sabía que iba a una viga. Él dijo, no, yo voy a poner mi inodoro y mi lavamanos aquí, eso no es problema, eso después se la bandea. Pero imagínate tú, ¿qué hago yo ahora con ese inodoro y ese lavamanos encima de esa viga?
Quita la viga. Quita la viga, ¿verdad? Quita la viga. Si ustedes se fijan, están conectados. El inodoro está conectado, el lavamanos está conectado y la bañera está conectado. El inodoro no tiene problema, porque el hueco del inodoro déjame ver si se puede ver en el 3D. El hueco del inodoro cae lejos de la viga. Pues la viga va a caer más o menos a esta distancia, ¿verdad? Aquí más o Pero menos. el lavamanos tiene problema. Pero el lavamanos, fíjate cómo yo puse ese lavamanos. Claro, esto está mal diseñado, porque esto hay que hacer un sifón. Este diseño yo lo dejé así porque era rápido. Y no, yo lo que hice fue que le puse una nota en una esquina que decía que todas las derivaciones de aparatos sanitarios de conexión directa tienen que tener un sifón. Para que el plomero sepa que tiene que ponerlo. Pero eso se supone que lleva un sifón y lleva el sifón entrando a la pared y luego baja y luego vuelve y sale por el piso. Pero en este caso, ¿en qué piso yo lo voy a bajar? Porque si aquí está la viga, justamente donde está eso está la viga, ¿eh? Vamos a ver si se puede ver en esta planta que está aquí. En esta planta que está aquí, fíjense que el lavamanos cae justamente donde está la viga. Justamente en el bordito donde está la viga. Entonces, ese tubo, cuando llega al piso, si se fijan, el inodoro está al ras del piso, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Sí. Está al ras del piso. Abajo del piso, ¿qué hay? Cerámica. La torta. Mortero, como le llamamos la torta. Y La losa. Entonces, la losa, entre piso, mortero, no pueden haber más de 5 o 6 centímetros. Y luego la losa, que en este caso tuve que llamar a la estructuralista para decirle, óyeme, la losa es monolítica, es aligerada o no, o maciza, es la palabra que estaba buscando. La losa es maciza, porque si la losa es maciza, tenemos un problema. Porque si la losa es maciza va unida a la viga, y eso tiene acero por todos lados, y yo no tengo por dónde meter mi tubo. Y no tendría cómo pegármele. Tendría que sacarlo por fuera. Por fuera quiere decir que esto estaría más para arriba todavía. Pues eso estaría arriba, básicamente. Por aquí arriba. Se va a despegar, pero bueno, estaría como por aquí arriba, ¿tú ves? Y se va a ver, es decir, la persona que vive en ese apartamento va a ver el tubo metiéndose como entre los pies para poder bajar por la losa. ¿Y tú sabes lo feo que es eso? Eso es feo. Al arquitecto no le gustaría eso. Pero para que ustedes se vean que se pueden encontrar con problemas estructurales. Esta lección no estaba dentro del compendio ni del programa, pero ahí va. Pero bueno. Profe, ¿entonces era maciza o aligerada la losa? Es aligerada. Como es aligerada, yo meto ese tubo entre el fondo y atravieso antes de llegar a la viga. La viga está como, si ustedes se fijan, el inodoro está aquí, la losa todavía está a unos cuantos centímetros más para abajo. Déjame coger la medida. Que no puedo medir en 3D. No puedo medir en la versión tridimensional, pero yo puedo poner un tubito, yo creo, aquí. No me deja. La versión tridimensional no me deja. Pero básicamente ahí tienen que haber como los 20 o 25 centímetros de losa y luego que llega la viga. Entonces, como llega la viga, se queda prácticamente al ras con la viga. Aquí ese tubo. Entonces no afecta la viga. Ahora bien, tienen que tener en cuenta en algo lo que les gusta construir. Las vigas en las losas aligeradas, el armado es monolítico con la losa. El canasto, como le llamamos, sube por encima del peralte de la viga, o mejor dicho, el peralte de la viga considera la losa. Entonces se pasa del espesor de la losa. Lo que significa que el acero de la viga todavía estaría aquí arriba, pegándose con esos tubos. ¿Cuál es la solución que ellos lo van a dar? Mi hermano, van a tener que buscar, el plomero va a tener que bandearse, va a tener que conectarle un codo aquí y una cosa, porque ya a mí, yo le dije, lo voy a meter por el fondo, y él me dijo, no, está bien, no hay problema, dale con el fondo. Profe, una pregunta. Sí. Bueno, no están relacionadas. Por ejemplo, aquí en los apartamentos donde yo vivo, la conexión del agua, la llave que controla, por ejemplo, toda mi agua de mi baño, yo vivo en un tercero, lo controla el segundo nivel. Por ejemplo, si el que vive ahí le dio la gana de que yo no quiero agua, me la cierre y ya yo no tengo agua en mi apartamento.
Pero ¿y por qué él tiene llave de paso? Así fue que lo hicieron. La llave de paso la tiene el techo del baño, que tiene un plafón, y ahí tiene la llave de paso. Pero entonces, a ver, tú lo que me dices es que tú tienes como si fuera una columna y tú tienes una llave de paso en cada sitio. Exacto. Por ejemplo, la llave de paso del cuarto nivel la tengo yo en mi baño. Yo Tú quito vives un en el tercero. plafón y si yo no quiero que exacto, si yo no quiero que ellos tengan agua, Eso no es le así. cierro la llave. Eso no es así. Eso Eso, evidentemente no es así. pero eso Evidentemente es no es un así. lío, profe. Ese profesor. Es que la macufó del cuarto ahí, no tiene llave de espacio No, nadie. eso solamente debe tener Oye, una sola aquí al pie del edificio. Y evidentemente eso también va a alimentar los tinacos. Y cada tinaco tiene que tener su propia llave de paso que va a llegar a cada uno de los Profe, apartamentos. es de 7 apartamentos. De Y 7, es son, decir, que un pero que edificio relativamente nuevo, no es viejo. exacto, y son todos así, profesor, pero lo grande es la tubería que están encima del baño. Usted quita un plafón de eso y solamente con ver se enreda, se le nubla la mente de cómo están envueltas todas esas tuberías. Yo no sé cómo fue que hicieron profe, eso es para los que no paguen el agua, cerrar la llave de paso. Sí, pero el problema es que si tuviera conectado a cada uno, perfecto, cada llave de paso conectando a cada edificio, a cada apartamento. Pero pero en serie no tiene sentido. Así Exacto. que porque Y, tú, el del primer piso le cierra el edificio entero, el del tercer piso le exacto. cierra a todos los superiores. Eso no tiene sentido. Eso Es no es así que verdad. funciona. Y son apartamentos de lado y lado. Ya Pero te eso es puedes un saber. patinillo, eso es un patinillo. Algo así. Por ejemplo, Porque por cada piso son 4 apartamentos. es raro eso, es raro. Pero rarísimo. Mira, a mí se me quedó explicarle a ustedes, porque ustedes saben diseñar séptico ya, pero no saben diseñar, yo le enseñé cómo diseñar séptico, ¿no? Si usted no explicó Perfecto. con la tabla. Sí, exacto. Básicamente con el volumen que tú puedes determinar con la dotación, si tú consideras 100%. Hablamos de eso, de tiempo de retención, un día. Hablamos de eso. De la retención no. Solamente que Dijimos que fue era un día, ¿no? 24 horas. exacto, un día. Ah, Sí, sí, bueno, sí, hablamos de eso. ese es el tiempo de retención. Sí, que usted Pero de dijo lo que que yo no les un... expliqué fue, cómo se calcula el... Dame un segundo para conectar este aparatico. No les expliqué cómo se calcula la trampa de grasa. Lo que no hablamos fue de la trampa de grasa. No, eso no. Bien, ¿cómo usted diseña una trampa de grasa? ¿Quién me dice para qué la trampa de grasa? El nombre lo dice, profesor, para todas las ¿Verdad grasas que sí? que monte el fregadero. Exactamente. Tú tienes toda la grasa del fregadero o de la lavadora. Tienen que recordar que la lavadora no es imprescindible conectar a la trampa de grasa, pero la lavadora genera su espuma y dependiendo de lo que tú estés lavando, pues, a ver, en el caso residencial no es problema, tú la puedes dejar fuera, solamente conectar los fregaderos. Pero en los lavaderos, en los centros de lavado, siempre es bueno ponerle trampa de grasa, porque conectar las lavadoras a la trampa de grasa. Profe, yo tenía una pregunta con eso. O diseñar, Por- perdóname Ricardo, o diseñar la trampa de grasa, el séptico para que controle grasas también. Cuéntamelo, Ricardo. al momento yo estaba haciendo la distribución, la tablita dice que para cada aparato, por ejemplo, si es individual, son de 2 pulgadas los tubos, ¿verdad? Sí. Pero como los lavamanos, los fregaderos llevan grasa, no, o sea, en ese caso tienen que ser más grandes, ¿o no? Pero O el que tiene que ser funciona más grande. normal. En caso de que esté, por ejemplo, si yo tengo una cocina en un primer nivel, que la tengo independiente de todo, ¿verdad? Entonces yo puedo poner una tubería de 2 para llevarla a la tubería principal que lleva los residuos. Bueno, lo que pasa es que si tú inmediatamente tú conectas un fregadero a una a una línea que no solamente lleva fregaderos, si tú no lo tienes solo, los fregaderos, tu trampa de grasa va a ser muy grande. Si tú estás cargándole al Okay. contratista un costo adicional.
haciendo una trampa de grasa muy grande. Ok. Pues porque la trampa de grasa, lo ideal es que los fregaderos estén solitos, como mucho con los lavaderos. ¿Eh? Como mucho con los Ok. lavaderos, porque si tú no lo pones solo, entonces tú vas a tener el problema de que estás sobrecargando el proyecto, ¿no? Esto es una Ok. trampa de grasa, ¿no? Mal dibujada, pero esto es una trampa de grasa. Vista en sección, por aquí entre el agua, por aquí, esto en planta, por aquí entre el agua, por aquí sale. Y vista en sección, tú lo que vas a tener es un cajón. Tú tienes el tubo de entrada que entra por aquí, por el bloque, con una tapita aquí arriba. Entonces, esto tú tienes que ponerle un codillo, ahí, pa, 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 una T. Tiene que tener una T, ¿no? Que ventile por arriba. Y lo mismo aquí, en la salida. Siempre la salida tiene que estar ligeramente por debajo a la entrada. No la gran cosa, ¿no? 5 centímetros, una cosa así, 10. Entonces, que el nivel del agua esté más o menos, evidentemente por aquí está entrando el agua, el nivel del agua va a estar máximo hasta el nivel de donde se llena esta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los residuos entran por aquí, se llena la trampa de grasa y toda la espuma que está aquí se queda aquí arriba y evidentemente por aquí solamente va a entrar el agua relativamente limpia. Aquí sedimentan algunos desechos sólidos que también se quedan aquí, al igual que en el séptico, ¿no? Más o menos se entendió ahí la idea de la trampa de grasa, ¿no? De que toda la espuma, toda la grasa que flota, que pesa menos que el agua, se queda aquí arriba y todo lo que está más pesado se queda aquí abajo. Esto se supone que ayudaría a que el séptico entonces no tenga que hacer este trabajo, ¿no? Porque esto que está aquí abajo es el trabajo del séptico. Compadre. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo yo diseño esto? Bueno, hay normas, 1000 normas para eso. Hay una norma que se llama la norma CEPIS, que me parece que es el Centro de no sé qué cosa panamericano de ingeniería sanitaria, una cosa así. Ustedes lo buscan. Pero es un nombre que tiene que ver, me parece que es la Organización Mundial de la Salud que lo administra y es un centro de ingeniería sanitaria. Y ellos tienen unos manuales dentro del cual hay uno que me gusta mucho porque es bastante sencillo. Tú sabes las unidades de descarga, ustedes conocen ya las unidades de descarga que tiene cada aparato. Entonces, para el fregadero, me parece que son 2, para el lavadero, según estas normas, que puede ser diferente a la que hemos usado nosotros. Para el lavadero, creo que son 4, y creo que dependiendo, creo que el lavadero y la lavadora, ¿no? El lavadero y la lavadora que son 3. Hay que ver, de esto no estoy muy seguro, pero está en la norma, ustedes la van a encontrar. La norma, ustedes pueden buscar ahí diseño de trampa de grasa CEPIS y le va a salir un manualcito parecido. Entonces hay una tablita que tiene más o menos la unidad de descarga para cada aparato, eso es por grifo, así que si tú tienes un lavadero que tiene 2 grifos, 2 conexiones, tienes que considerarlo 2 veces. Si el arquitecto te dibujó un lavadero con 2 llaves, entonces tiene que ponerle, contabilizar el lavadero 2 veces, ¿no? Entonces luego tú sumas tu columna que va bajando, recolectando todos los fregaderos hasta aquí. Dice aquí hay tantas unidades, tantas unidades, tantas unidades, tantas unidades, suma todas las unidades y eso es lo que te entra a la trampa de grasa, ¿no? Sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Luego que te llega aquí a la trampa de grasa, tienes que tratar de que antes de que te llegue a la trampa de grasa, tú no te conectes a ninguna otra tubería y tratar de no tener un registro antes de llegar a la trampa de grasa. Ya yo había mencionado que a veces es necesario, pero lo ideal es que no esté. Ya después que tengo la unidad de descarga, yo determino un caudal, el caudal máximo. El caudal máximo viene dado por el 30% de la raíz cuadrada de las unidades de descarga totales, ¿no? Vamos a ponerle UD. UD. UD viene siendo la sumatoria de todas las unidades de descarga. Vamos a ponerle sumatoria UD. ¿No? Entonces tú sumas todas las unidades de descarga que tú tienes en total, que te llegan a la trampa de grasa, le sacas la raíz cuadrada y le sacas el 30%. Y eso te va a dar el caudal máximo. Ese caudal máximo, entonces tú tienes que considerar luego un tiempo de retención dentro de la trampa de grasa, no como en el séptico que tiene que durarte un día. En la trampa de grasa, como quiera tú vas a mandar el agua que viene de la trampa de grasa hacia el séptico, pues en la trampa de grasa solamente tiene que durar de 2 a 3 minutos, porque supuestamente de 2 a 3 minutos es el tiempo de emulsificación de las grasas y de los aceites, y son más que suficientes para un tratamiento suficiente, ¿no? Me parece que ese tratamiento reduce, creo que del 30 al 45% de la grasa que puede hacerle daño al séptico, y el séptico elimina el 45% de todas las materia orgánica que llegan ahí. Así que, bueno, ahí esos números ligados pueden llegarte a que la
Hay que tener en cuenta eso, que no lo he dicho. Todos los tratamientos que nosotros realizamos son para reducir la cantidad de contaminantes, principalmente materia orgánica, en forma de DBO y de DQO, de demanda biológica de oxígeno y demanda química de oxígeno, que llegan al efluente. Pero es reducir, no eliminar por completo. Las plantas de tratamiento, ninguna eliminan por completo, tienen una eficiencia. Es decir, que eliminan un porcentaje de los contaminantes que tiene en la entrada del efluente, ¿verdad? Del afluente, para que entonces el efluente cumpla con las normas. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Por eso todo lo que se diseña basado en una eficiencia, y esa eficiencia te reduce los contaminantes para cumplir con las normas. En este caso, las normas vienen dadas por esos números que le acabo de decir. El tiempo de retención, entonces, podemos darle de 2 a 3 minutos, y ya eso ustedes lo saben calcular. Yo tengo un caudal máximo de, qué sé yo, vamos a decir 2 litros por segundo, ¿verdad? 2 litros por segundo multiplicado por 3 minutos. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto son 2 por 3? 6. Sí. No, eso da 360. No, exacto, porque tenemos segundos y minutos. Ah, Edwin está activo. 360 litros. Entonces la norma dice también que lo mínimo que tú vas a utilizar es 300 litros. Si te dio menos de 300 litros, coge 300 litros. Esa es la idea. Si ustedes se fijan en la norma de nosotros, la trampa de grasa, tú puedes mandar unos planos a obras públicas sin tener que hacer ninguno de estos cálculos. A los arquitectos que no les gusta calcular nada de esta cosa, usted puede simplemente utilizar el que tiene la norma de obras públicas. Sin embargo, ten en cuenta que le está sobrecosteando el proyecto al cliente, porque el séptico, me parece, no estoy 100% seguro, pero me parece que el séptico de nosotros, el que utilizamos en las normas, tiene 500 litros. Entonces, tal vez tú puedas hacerlo funcionar con solamente 300 y le estás metiendo 500 litros. Dame asegurarme. Tiene 80 de largo. No, tiene 1 metro de largo. Tiene 80 de ancho y tiene 60 de altura de agua. ¿Cuánto es eso? 1 por punto 8 por punto 6. ¿Qué me dice? $0.48. 480 litros, perfecto. Entonces, ellos recomiendan en la norma de obras públicas un registro mínimo, una trampa de grasa mínima de 480, pero todo lo que está en el reglamento de obras públicas son recomendaciones. Usted puede hacer lo que usted quiera, que usted justifique con cálculos. Si tú no quieres justificar con cálculos porque no te gusta, entonces tú puedes perfectamente utilizar lo que recomienda la norma de obras públicas de nosotros. Y ponerlo así mismo. Basado en la norma de obra pública de nosotros, se coloca el registro, la trampa de grasa recomendada para proyectos de este tipo. Claro está, esa trampa de grasa es para un proyecto del tipo que está recomendado en las normas. Y me parece que eso es edificios de 4 pisos con uso únicamente residencial. Y no me acuerdo cuál otra especificación anda por ahí. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Lo recomendable es que lo calculen. Lo recomendable es que utilicen esta formulita que es sumamente sencilla. Esto es una cosa de un calculadorazo rápido y te va a dar el volumen que tú necesitas. Creo que en cuanto a trampa de grasa es eso. No hay más que hablar sobre ese tema. ¿Copiaron para borrar la pizarra? Bien, señor. Entonces, ¿qué toca? Toca lluvia. Toca lo que tienen que hacerle a su proyecto. Queda además decir que si usted no quiere calcularlo, lo quiere poner de obra pública en su proyecto, puede ponerme los detalles, el detallito de obras públicas. Pero evidentemente, si me lo dibuja, vale puntos adicionales a los arquitectos, y si me lo calcula, vale puntos adicionales para los ingenieros, ¿no? Recuerden que la diferencia entre el 70 y el 100. Bien, vamos a hablar entonces un poquito sobre agua lluvia, ¿no? Esto es bastante sencillo para los proyectos de instalaciones sanitarias, ya que está bastante tabulado y estudiado, y como las áreas de aporte son bastante sencillas, pues rara vez hay un problema. Cuando usted entonces está trabajando con naves industriales, con proyectos urbanos que tienen calles y cosas, ya estamos a nivel de alcantarillado, y eso ustedes lo van a aprender en alcantarillado, ¿no? ¿Ustedes vieron acueducto y alcantarillado o es paralelo o cómo la cosa? Todavía. Todavía, va después. Ok,
Qué raro, normalmente acueducto y alcantarillado va antes. O ustedes la van eligiendo mientras Es que se tienen vaya disponible. eligiendo. Ya, ok. Le Aquí llego. ya es más integrante que acueducto. Le llego. Pues nada, en alcantarillado y acueductos ustedes aprenden a diseñar sistemas urbanos, sistemas que son en calles. Lo que yo les voy a mostrar es el cálculo únicamente, es bastante sencillo, para la determinación del dimensionamiento de los elementos hidráulicos para drenar proyectos pequeños. Dígase, techos y parqueos. Vamos a asumir que usted tiene un proyecto en el que este es el techo, este es el parqueo. Este es el parqueo, ¿no? Este es el patio que está por detrás y este es el parqueo. Esta es la entrada, tú entras por aquí, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Es definir su drenaje, su descarga. Déjame ver si yo tengo en el manual de... En el R008 hay una tabla que es la misma de drenaje que tiene lo de los techos. Pero yo creo que yo no la tengo aquí, ¿no? Creo que yo no la tengo aquí. Déjeme buscarlo. Escritorio, clases, R008. El R008. Estamos en el R008. Mírenlo aquí, mírenlo aquí, mírenlo aquí, mírenlo aquí, mírenlo aquí. Vamos a reanudar esta cosa, pero vamos a cambiarla para que vean esto. Ok. Bien, esto es dice tamaño de bajantes. Esto en el caso de los bajantes, en el caso de los colectores. No se ve, Bien. profesor. Pero ve, ¿Cómo que se ve, no? No está presentando. ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí. Ok, vale. Dice bajantes y colectores. Siempre es bueno, señores, que ustedes se lean el documento completo, no se limiten a las tablas que yo les muestro. Este manual de obras públicas tiene muchas cosas que tienen que considerar, por ejemplo, tormenta de diseño, bajantes y colectores, bla, 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 bla. Yo me limito a, como digo en el lema del negocito de productores, simplificar lo complicado. Simplificar lo complicado es mi lema, pero siempre va a haber mucho más información que usted puede abarcar y que usted puede aprender mucho más adicional. Y si me la incluye en el proyecto, eso que usted investiga, pues evidentemente que le vale más puntos. Pero limitándome a simplificar lo complicado, esto de tamaño de bajantes, tú vas a tener dos variables. Una es el área de techo, proyectado horizontalmente. ¿Pero qué quiere decir proyectado horizontalmente? Que si el techo está a 2 aguas, tú no puedes medir el área real del techo, sacándole la hipotenusa, sino que simplemente cómo se ve en el plano, midiéndolo en el plano, ¿no? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Eso quiere decir proyectado horizontalmente. Y la precipitación estimada, que eso está mal, no es precipitación que debe decir. ¿Qué es lo que debe decir eso? A ver quién sabe. A ver quién de hidrología conmigo o con alguien que sepa. El caudal. No. ¿Por qué está mal que diga precipitación ahí? Porque eso es un error. Nadie. ¿Cuánto dieron hidrología de ustedes? yo la vi, pues no. ¿Cómo, Alexander? Pues dime ahí, ¿qué te enseñaron a ti en hidrología? ¿Cuáles son los parámetros que tú escuchaste durante tu clase de hidrología? Parámetros, sí, que tengan que ver con lluvia. Con lluvia. Sí. Precipitación, por ejemplo, pero si ya yo dije que está mal. ¿Qué más tú escuchaste? Columna de agua. Caudal, columna de agua, ¿qué más? Infiltración, ¿qué más? Evaporación, tormenta, El ciclo, ciclo hidrológico, aguacero, ¿qué más? ¿Qué otro término? cuenca. Pero que se parezca a eso que yo estoy hablando aquí. Ah, no recuerdo.
No, hombre, señores. ¿Quién más dio? ¿Quién más dio? Pendiente, ¿Eh? desagüe, pendiente, todo eso. Ah, No entendí la primera palabra que hidrología. dijo. Di que Desagüe. pendiente. No, no. Pendiente sí se habla mucho. Escorrentía. Desagüe. Escorrentía dijo alguien. Sigan. ¿Qué caracteriza una tormenta? ¿Por qué Inundación. ¿Por qué una tormenta es peligrosa? Por los Por la vientos. cantidad de milímetros. Por dos cosas. Uno, bueno, lo que pasa es que me dijeron cantidad de milímetros de lluvia, que eso es precipitación. Pero no es eso. Por eso no es que es peligrosa la tormenta. Porque tú puedes tener una tormenta que te tira 5.000 milímetros de agua, pero dura 3 semanas echándotela. Y la otra, la que dijo Mari, que es la velocidad de los vientos. Sí, la velocidad de los vientos es importante. Pero de la que yo me refiero ahora es de la de que tiene que ver con cantidad de lluvia. ¿Cuál es la diferencia entre una tormenta peligrosa y una tormenta que no es peligrosa? Y las dos me están tirando la misma cantidad de lluvia. El tiempo que dura la tormenta. ¿Y qué es cuando tú combinas el tiempo que dura con la lluvia? ¿Cómo se llama? Inundación. No, Precipitación. no, precipitación es cantidad de lluvia. Bueno, no sé el término. Cantidad de lluvia, pero le metemos el tiempo. Iba por Aguacero. Señores, intensidad, señores, intensidad de precipitación. Ese término es el que más se debe de decir en una clase de hidrología. Es el que más debe sonar. La intensidad. Tú puedes tener una tormenta que te arroje 300 milímetros en un día, pero te la puedes tirar durante el día entero lloviéndote de achín. En cambio, tú puedes tener una tormenta que te arroje lo mismo 300 milímetros en un día, pero la intensidad era tan alta que te la arrojó toda en poco tiempo. Y eso es lo que inunda. Eso es lo que causa los caudales grandes y la escorrentía grande. Bien, señores, gracias a Dios que no soy el profesor de hidrología de ustedes, porque si no, Quemado. No, no. pero de una manera. Va, señores, la intensidad de precipitación. Entonces, la intensidad de precipitación, que aquí dice precipitación solamente, eso está mal. La intensidad de precipitación, que puede ser 25 milímetros por hora hasta 150 milímetros por hora, usted lo va a estimar dependiendo de la zona donde usted se encuentre. Si tú estás diseñando un proyecto en la capital, no es lo mismo que diseñar un proyecto en Higüey, ¿verdad? Y lo pueden ver aquí al final de la norma. Ese mapita es más o menos, que también aquí está mal porque dice Atlas. Ah, no, este está bien porque este dice lluvia máxima. No está asociado al tiempo, pero por lo menos se equivocaron un poquito menos. Ese Atlas de lluvia máxima te dice cuál es la intensidad más o menos, las regiones con intensidades altas. Si tú te fijas, 125 milímetros son zonas pequeñitas que están, por ejemplo, aquí, que ahí se mete hasta 175. 75 aquí, y ahí se meten 100 aquí arriba. Pero aquí en la capital, si ustedes se fijan, anda por los 75 milímetros por hora, ¿no? Eso es bueno tenerlo en cuenta. Ahora bien, esta intensidad que tú estás utilizando, la estamos hablando solamente para el drenaje de los techos, utilizando la tablita de los bajantes. La tablita de los bajantes. Ustedes se darán cuenta que en alcantarillado se calcula de una manera muy distinta. Yo ni sé dónde fue que la metí la tablita. Dice agua caliente. Perfecto. Entonces, esto es en los bajantes. Los bajantes, recuerden que son las tuberías verticales. Ahora venimos con los colectores en la misma página. Esta página es la 33 del PDF, aunque la del documento puede ser un número diferente. Es la 32 del documento. Dice diámetro de tubería. Tú vas a tener diferentes diámetros, ¿verdad? De los colectores. Y evidentemente, como estamos hablando de una tubería que va horizontal, tiene que tener una pendiente. Entonces, la capacidad de conducción va a depender de la pendiente. Área de techo proyectado horizontalmente que puede conducir cada una de esos diámetros, están ahí marcados. Entonces, ¿cómo se utilizan estas tablas? Vamos a asumir que yo tengo un proyecto, déjame dibujarlo aquí mismo ya que tenemos este espacio.
Vamos a tener el mismo proyecto que estábamos hablando ahorita. Este proyecto tiene esta área, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese techo tiene un área. Esa área puede ser de, vamos a decir un número. Vamos a decir que estamos en la capital y que tiene 300 metros cuadrados. ¿Verdad? Entonces, si esa área tiene 300 metros cuadrados, ¿qué diámetro de bajante yo debo utilizar? De bajante, estoy en bajante, solamente la tabla de arriba. ¿Cómo la uso la tabla? Tres pulgadas. Dice 75 milímetros, 3 pulgadas. 4 pulgadas, profesor. de 4. 4 pulgadas. Básicamente me quedo corto, ¿verdad? Si utilizo 3 pulgadas me quedo corto. Entonces tengo que utilizar 4 pulgadas. Pero hay otra solución que no es 4 pulgadas. ¿Cuál sería? ¿Cómo puedo utilizar 3 pulgadas? Sencillo, señores. En vez de colocar un bajante, yo pongo 2. Creo que se cae de la mata, ¿no? ¿Y por qué eso es conveniente? Eso es conveniente porque si ese es tu techo, ¿verdad? Hay una cosa que se llama, y tienen pregunta de examen, lima tesa, lima olla. La lima olla es por donde corre el agua. Y la lima tesa es la divisoria o el par de aguas. Normalmente las paredes tienen... Profesor, permiso, profesor. La limatez y la lima olla no son cuando hay losa a 2 aguas. No, al contrario. Al contrario. No, eso para todos los Cuando tú techos. tienes losa que son a varias aguas, a 2 aguas, 3 aguas, 5 aguas, la limatosa y la lima olla no se marcan porque están, ¿cómo se dice? Por defecto, están implícitas. Es decir, es Exacto. imposible tú cambiarlo. La limatez y la lima olla, eres tú como hidráulico que la marcas porque el techo es plano. Entonces tú le estás marcando para que cuando tiren el fino, le den esas características de limatez y lima olla. Son los desniveles que le dan al fino. Exactamente. Son esos hilos que empiezan a amarrar y que padecía hasta qué altura va la Exacto. losa y vaina de eso. Que al final tú dices, no, que métele 10 aquí y 12 aquí. Mentira, no hay manera de tú métele 10 aquí y 12 aquí para que el agua corra ahí. Saben, le meten No, 8 y 15. Para diga que... que vaya terminando en 5. Exactamente. Empiezan en 15 y terminan en 5. Porque Sí. no encuentran. Esos piseros tratando de tirar ese fino es un lío tremendo. Se le fue la luz a uno, estoy viendo aquí. Bien, entonces, ¿qué sucede? La limatez y la lima olla, tú tienes que marcarla. Vamos a asumir que esto es un techo plano de 300 metros cuadrados, como le indicamos allí. Este techo es este. Entonces, ¿qué pasa? Ese techo yo puedo hacerlo de múltiples maneras. Yo puedo decir, bueno, vamos a decir que el techo solamente tenía 270. Si solamente tenía 270 metros cuadrados, con un solo bajante yo lo hago. Míralo ahí, con un solo bajante de 3 pulgadas. Entonces yo pongo mi tubito de 3 pulgadas en una esquina, donde yo considere más adecuado, dependiendo de cómo es el patio. Si ese patio yo veo que por aquí tiene poco uso, y yo sé que el agua yo la puedo mandar y trazarla por aquí, ¿verdad? Que no moleste, pues yo la puedo mandar por ahí. Ahora, si yo siento que molesta, tal vez es mejor ponerlo en el frente y poner ese bajante en esta esquina para que el agua drene por aquí y se vaya por una esquinita hasta allá afuera, hasta la calle. Eso puede ser también. Todo depende de la característica del proyecto. Tienen que aprenderse bien el proyecto. Tienen que ver dónde están los tanques de gas, dónde están las entradas, dónde que la gente camina, dónde la gente va a poner mata, dónde la gente va a parquearse. Todo eso tienen que verlo para saber dónde es más adecuado colocar un bajante. No lo pongan a lo loco, porque entonces después te están llamando el arquitecto diciéndote, ay, coño mío, tú me pusiste ese tubo ahí adelante. Ahora esa gente tan que quieren meterla por abajo de la tierra para que evítense esos problemas. ¿Qué pasa? Pasa. Entonces, vamos a decir que ya tú decidiste ponerlo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que marcar tu lima olla. En este caso, yo puedo marcar una sola lima olla aquí. Puedo marcar aquí y decir, eso se llama lima olla. Lima olla, vamos a decirle 2%. Entonces, mi lima olla 2% me está diciendo, yo puedo conducir todo ese techo. Ese 2% no tiene nada que ver con este por ciento que está aquí, Porque acuérdense que estamos usando esta tabla de aquí arriba. Estamos solamente en los bajantes. Entonces, mi limatez es de 2%, yo lo estoy dando para que me le den un bombeíto de 2%. Yo no es necesario marcarle esta pendiente. Yo puedo poner solamente limatez ya, pero a veces a mí me gusta ponérselo para garantizar que le den algo de pendiente.
Entonces, ¿qué pasa? Todas las gotas de agua que caigan aquí van a correr para allá y la limaolla la va a mandar para allá. Ese es el objetivo, ¿no? Esa es una manera. Ahora, lo único que tú tienes que marcar para entregar los planos es eso, es una línea con una cosa que diga limaolla. Vamos a decir que tú quieres ponerle 2 bajantes, porque no son 270, son 300. Pero como son 300, yo tengo que poner 2 bajantes. Vamos a poner que yo decido poner uno aquí y uno aquí. Entonces ahora tú tienes que trazar 2 limaollas. En este caso, lo conveniente sería hacerlo así. Realmente no, no son las que van intermitentes, serían así, ¿no? Entonces, evidentemente, para poder tener esas 2 limaollas, tú tienes que tener la limateza. Tienes que trazar una limateza por aquí. ¿Se ve? Entonces, ahora tú tienes 2 techos realmente. Tú tienes este techo de este lado, que tiene la mitad de los 300, 150 metros cuadrados, que te cumple perfectamente ahí, y otro techo de 150 metros cuadrados del otro lado. ¿Se entendió esa idea? Sí. Bastante sencillito, ¿verdad? En eso no tienen por tener mucha complicación. En lo que tiene que ver con los techos, no tiene. Ahora, muchas veces te vas a encontrar con unos techos súper grandes, con unos techos de 2 aguas, muchas veces en las naves industriales. Déjame limpiar la pantalla. En las naves industriales, muchas veces que son muy largas, tienden a tú tener que colocar en cada una de las columnas. Es preferible tú colocar los bajantes en cada una de las columnas. Y tú lo vas a calcular dividiendo el techo. Ahí es obligatorio tú ponerle el área en números, 250 metros cuadrados, 320 metros cuadrados, y ponerle el área, marcársela, porque en obra pública te lo devuelven si tú no le pones el área marcada. Y tiene que poner entonces, que se vea claramente cuál es la limateza, y en este caso no hay limaolla. ¿Por qué no hay limaolla? Porque todo el agua va a correr como escorrentía, plano, así hacia allá. Por eso digo que muchas veces la limateza y la limaolla no son importantes en un... Incluso eso de ponerle limaolla ahí tampoco va, porque tú le pones una limaolla, una limateza en una línea que realmente no está dividiendo, porque esto es un techo a una sola agua, que va todo el agua hacia allá, hacia esos bajantes. La otra parte del techo va hacia allá, si fuera 2 aguas, una para allá y una para acá. Entonces la mitad del techo va a querer correr, toda esa área de aporte va para ese bajante que tú vas a colocar ahí. Toda esa área de aporte va para este bajante que tú vas a colocar ahí. Y ese diámetro va en función de esa área que está ahí. ¿Se ve? Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta. La cantidad de bajantes que tú vas a colocar, lo conveniente que sea en función a la cantidad de columnas. No puedes ponerlo a lo loco. Es decir, por eso muchas veces te mandan un plano de una nave industrial y si no tienes la columna marcada por el estructuralista, tú tienes que decirle, mándame la columna marcada por el estructuralista para yo no trabajar 2 veces. ¿Sí? Sí, profesor, yo me toqué con una nave industrial de 3.000 metros cuadrados y estaba así dividida en 2 aguas. Y tenía, como ustedes tienen los bajantes de cada lado, ¿verdad? Entonces tenía la pendiente, ponga de la mano derecha a la mano izquierda, horizontalmente, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces la tubería abajo, los bajantes, no bajaban hasta el piso, sino en el mismo techo, lo iban poniendo codos y iban aumentando la tubería hasta llevarla hacia atrás. No sé si me voy a entender por qué. Por el flujo de agua que comienza allá atrás, que tiene menos pendiente, para que termine adelante. Ellos iban en todos los bajantes, en los bajantes de la columna, no la llevaban hasta el piso, sino se quedaban en el mismo techo. Y cada vez que se encontraba con un bajante, se ponían una T y iban aumentando la tubería. Pero yo realmente no te sigo. ¿Eran diferentes techos, diferentes niveles? No, era el mismo techo. Era el mismo techo, ¿verdad? Tenía una limateza en el medio, a dos techos. Entonces cada extremo El de los techo no era techos plano, tenía... el techo era así. Era 2 pero aguas. no tenía, pero no tenía tanto por ciento de limateza. Bueno, está bien, pero la idea es esa. La idea es que el techo era más o menos, Más o menos como el que usted tenía, más o menos como el que usted tenía. era como si fuera plano, pero tenía una ligera pendiente entre aquí hacia allá. Exactamente, pero viéndolo desde abajo, usted está, por ejemplo, abajo y ve hacia el techo, los tubos no estaban, los Vamos a ver, tú bajantes no tienes tu bajaban hasta el canaleta, piso. tú tienes tu canaletica, vamos a ponerle una Ajá. canaletica aquí.
La canalítica llega hasta el bajante recoge Exactamente. esa No, pero no agua bajaba al piso. No bajaba al piso los bajantes. Se y quedaban hasta ahí donde, mismo hasta hasta llegar a llegar donde. a una de las paradas, hasta llegar a una de las paredes. Ellos se unían todos en un solo bajante. Exactamente. Iban aumentando los diámetros. Iban aumentando cada vez que pasaba por un bajante. Tengo Es que que yo no, yo dibujar. no sigo, yo no estoy Exacto, no siguiendo. me sigue, no me sigue. Déjeme No. chequear, a ver. Si ¿A yo, qué tú te refieres con que no bajaba? Es decir, él, si yo entiendo, profe, déjame explicarle. Por ejemplo, él este es el tiene bajante. cada bajante. Póngase que hay 4 bajantes ahí. Los 3 primeros se conectan al último y el último es que baja. Me imagino yo. Ah, tú dices que Exactamente. él seguía aquí. Exacto. Sí, Exactamente. hasta conectarse al último. Al Y ahí último, ese, entonces, cuando ellos iban conectando, ellos iban ampliando el diámetro, los diámetros Sí, iban sí, claro, ampliando. claro, evidentemente, como una recolección. Entonces ellos bajaban por un solo bajante el techo completo. Exactamente. Eso es lo que le estaba Es que diciendo. no tenían columna aquí. Sí, tenían columna, pero no sé por qué ellos lo hicieron así, porque No, era quizá un parqueo. no querían echar agua aquí en el piso de aquí. Exacto, y entonces siguieron hasta Probable. el último de allá. Bueno, cada quien con su diseño, dependiendo del tamaño del techo, el diámetro te puede dar demasiado grande. Porque si el techo es muy grande, tú tienes 8 pulgadas de diámetro allá al final, eso sería absurdo. Lo No, recomendable ellos es tú, llegaron, yo creo incluso que el último. si hay columnas, lo recomendable es que baje y luego tú lo pones, si no quieres tener agua ahí, se conecta por bajo tierra en una canaleta, en una, ¿cómo se llama? En un canalito 30 por 30 con una rejilla y lo conduce longitudinalmente. Los bajantes bajan, llegan hasta bajo tierra y se meten aquí. Sí, entonces. Así que lo hacen mayormente, como te Claro. dices. Entonces, profesor, ellos no lo bajaban, ellos solamente lo unían todo para bajarlo por uno solo. ¿Por qué? Porque adelante eran oficinas, porque era una nave industrial, ¿verdad? Pusieron oficinas y lo tuvieron que bajar a al último bajante, que era un parqueo. Ya, entiendo. Sí. Pero bueno, yéndolo por bajo tierra no debe de molestar a la oficina. Pero cada quien con su criterio, ¿eh? Todo depende de cuáles son las facilidades que tú tengas. Eso sí te garantizo, hay diseños que son mucho más óptimos que otros, hay diseños que traen menos problemas que otros, hay diseños que son más económicos que otros. Todo depende de cuál sea la visión de quien lo hizo. Eso es así. Yo no objeto a nada de eso. Déjenme compartirle. Ah, coño, creo que abrí el que no era. Pero bueno, yo le enseño aquí. Aparte de, si tú tienes una nave industrial, evidentemente que ya las cosas van a ser mucho más complejas y tú vas a tener mucho más y talento. Una de las características más importantes que tú tienes que tener un diseño de drenaje ya un poquito más complejo, ya se va a ir al punto de drenar utilizando técnicas de alcantarillado, como ya había dicho, porque si tú tienes curvas de nivel, como en este caso, pues te van a tener que dar el terreno terminado y tú tienes que decir más o menos por dónde tú tendrías que descargar, normalmente buscando un punto muerto, buscando por dónde corre el agua naturalmente cuando llueve, hacia dónde va, hacia qué cañada y tratar de conducirla en ese mismo sentido. Si tú tienes múltiples naves industriales, evidentemente tú vas a tener que los techos drenarlo hacia, como estamos hablando, o hacia un punto de descarga externo que sea viable, una cañada o algo por el estilo, si tengo un monte, o de manera interna utilizando las mismas vías. Tú tienes, por ejemplo, esta cuneta que está aquí y tú puedes utilizar esa cuneta como capacidad de conducción, utilizando técnicas de alcantarillado que van a aprender a calcular la capacidad de conducción utilizando la ecuación de Manning y determinar cuál sería la dimensión ideal para conducir esa agua en función de la pendiente. La pendiente es la variable más importante en la capacidad de conducción. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, estos techos, por ejemplo, que están aquí arriba, pueden ser drenados hasta colocándole los bajantes en cada una de esas columnas. Esos bajantes los conducirías hacia la cuneta, puede ser de manera superficial como el cliente lo prefiera. Muchas veces son naves industriales que no le importa el hecho de que en medio de un aguacero el agua salga por los bajantes y corra por la acera. Hay proyectos que no le interesa. Ahora, si quieren invertir un poquito más, pueden enterrarlo y sacarlo por debajo del contén.
Y si lo sacan por debajo del contén, el agua caería por una canaleta, como ya había mencionado ahorita, o una alcantarillita cajón de 30 por 30, digo 30 por 30, pero las dimensiones te la va a dar el cálculo, y va a descargar hacia la calle, hacia donde sea que venga, ¿no? Tú puedes utilizar las dos vías, puedes utilizar el agua que cruza. Ahora, cruzar de un lado al otro de la calle tal vez no es costo eficiente, lo mejor es mandarla cada una de manera independiente. Y si los caudales son muy grandes, porque el área es muy grande, entonces tal vez sea necesario utilizar dos técnicas. Una es tragantes, que es básicamente una clase de registros rectangulares con unos tubos que van desde 6 pulgadas hasta 12 pulgadas, o ya alcantarillado de por sí, que el alcantarillado viene siendo diámetro de 24, 36 pulgadas. Todo depende del tamaño del proyecto y de la intensidad que tú tienes en él, ¿no? Pero principalmente del tamaño del proyecto. Eso es raro que suceda, que tú tengas que tener un alcantarillado interno, a menos que tú tengas lluvia externa. ¿Qué puede suceder? Que tú tengas cañadas que te atraviesen el proyecto. Si tú tienes cañadas que te atraviesan el proyecto, pues evidentemente tienes un problema y tienes que canalizarla. Y esa canalización sí son caras, ¿eh? Sí son muy, muy caras y el cliente tiene que estar mentalmente preparado para eso. Ya eso era lo que quería mostrar en este sentido. Déjame volver a la norma. Esta tabla de los tubos colectores horizontales sigue la misma idea. Si tú tienes suficiente cota para utilizar pendientes grandes, como por ejemplo de 4%, pues tú puedes colocar una tubería de 4%. Pero lo ideal es que si tú tienes bajante utilizando de 3 pulgadas, por una cuestión de confusión, es mejor no poner diámetros pequeños. Si los bajantes tú lo colocaste de 3 o 4 pulgadas, esto utiliza 3 o 4 pulgadas. No quieras poner un tubo de 3 pulgadas cuando tú estás usando bajante de 4. Es por una cuestión visual, es porque aunque tú tienes un alta pendiente, te conduce mucho. Pero el cliente se confunde y dice, oye, tú me estás poniendo un tubo de 3 que va a cargar con 5 tubos de 4. Eso no tiene mucho sentido. Y eso puede traer confusión. Pero la ingeniería, y lo que dice es que está en función de la pendiente. Esta pendiente, si ustedes se fijan, un tubo de 3 pulgadas me puede conducir fácilmente para los mismos 75 milímetros. 3 pulgadas tiene, en un bajante vertical, conduce de 2.72. En vertical. Pero en horizontal, con 4 pulgadas, son 2.13. Ni siquiera se aleja demasiado. Pues eso es importante tenerlo en cuenta. Si tú aumentas esa pendiente lo suficiente, fácilmente se pasa de la que tiene eso. Pregunta que les hago. ¿Por qué? Si yo aumento la pendiente, si de 2 a 4 me brinca a 2.13, de 4 a 6 me va a brincar probablemente a 300 y pico. Y se me va a pasar de los 272 que me conduce la de 3 pulgadas, que está vertical. Entonces, ¿cómo es posible que una tubería que yo coloque a 8% o a 6% me conduzca mucho más que una tubería que está vertical, parada? Explíquenme eso. ¿Quién se quiere ganar esos puntos? Repita la pregunta, profe. Tú tienes un bajante vertical, 3 pulgadas, ¿verdad? Me conduce 272 metros cuadrados de área. Lo pueden ver eso en caudal, ¿verdad? Si está acostado, horizontal, 1% de pendiente, me conduce 102, mucho menos, ¿verdad? Es lógico, porque está acotado. No es lo mismo vertical que acotado. 2% de pendiente, un chin más inclinado, me conduce 144. 4% de pendiente me conduce 213. Si yo lo aumento a 6% de pendiente, probablemente se me va a meter en 300 y pico. ¿Es así? Entonces, ¿cómo es posible que un tubo de 3 pulgadas que esté inclinado así me conduzca mucho más que un tubo que va así, vertical? Suena como incoherente, ¿verdad? Profesor, Dígame. pudiera ser que cuando el agua va cayendo, usted sabe que se le ponen como una especie de codo a la tubería. Ahí se puede como hacer una acumulación de agua momentánea y luego al acumularse después baja toda junta y es mayor la cantidad de agua que se acumula al final del codo, digo yo. Pero tú me estás diciendo con eso que el tubo vertical conduce más. Ah, bueno. Está bien. Entonces. Profe, Eso yo le es lo puedo que tú me hacer una dices. idea. Una idea, yo le puedo dar. Escúchame, ejemplo, porque quiero entenderlo. A ver, Luis Enrique, Dígame. lo que quiero saber es,
tú te refieres a que como el tubo en el codo abajo o en el codo arriba. Codo abajo, En ¿verdad? el codo de abajo, ya cuando llega al final, tú sabes que se produce Cuando el como agua una, va bajando. exactamente, ya que llega al fondo, al codo de abajo. Ajá. Hay como una pérdida de presión ahí porque el agua choca. Entonces se puede acumular ahí. Entonces después la cantidad de agua que se puede acumular ahí va a bajar toda junta. ¿Tú has visto naves industriales? ¿Tú has caminado por la pared de una nave industrial en cualquier calle de la misma capital? Que tú ves que No, tienen no. los hoyos en la pared así, abiertos a la mala, a la brigandain. Tú ves que cuando está lloviendo tú ves el agua salir ahí. Sí, sí, yo le he visto eso. ¿Verdad? Entonces, ahí tiene un codo, es cierto, pero un codito que está ahí mismo, clase, a boquejarro de la columna. Sí, pero usted sabe que después estamos hablando que tiene otra tubería. A ver, No. Te estoy hablando de esos, en ese caso en específico, en el que está el tubo vertical, tiene el codo ahí abajo, como tú dices, pero inmediatamente está en la pared, ahí mismo, salió para afuera, no hay nada que lo detenga. Exactamente. Entonces, Sí, en yo lo he realidad visto. no representa ningún tipo de obstrucción como para que conduzca menos. Ok. O bueno, usted dirá, o un compañero dará la Sí. respuesta. ¿Quién quería opinar? Giovanni. Sí, yo quería decir algo, profe. Un ejemplo, cuando nosotros cogemos los botellones de agua y lo comenzamos a vaciar, lo ponemos de boca abajo, así, normal, y sale menos agua, yo me he dado cuenta, Que cuando si tú le hacías el llenamos pasito. horizontalmente. A mayor Exactamente. inclinación, mayor. Exactamente. Lo que pasa es que cuando tú lo pones vertical, existe un conflicto entre el agua y el aire que quiere entrar por ahí. Cuando tú lo tienes inclinado, el aire pasa libremente por arriba. Un tubo que está así, inclinado, el aire aquí arriba no molesta. Todo el agua corre por aquí, ¿verdad? Y conduce de lo más tranquila, y el aire aquí no es molestado. Pero cuando tú lo tienes vertical, pues hay un conflicto ahí de agua y aire queriendo entrar al mismo tiempo y se vuelve un 8 y el tubo no te conduce ni un tercio de la capacidad de conducción real. Y por eso tú ves que los tubos que están, estos bajantes que salen por las paredes de los edificios, nunca tú ves un tubo de esos que saliendo que lleno como si fuera una bomba de agua. Tú no ves que es un chorrito nada más que tira Eso es y así. tú dirás, coño, ese tubo tan grande y es como escupiendo que está. ¿Ustedes no se han ¿Es dado cuenta de verdad? eso? Sí. Y es por ese mismo razonamiento. Es por un conflicto entre agua y aire tratando de entrar por ese hoyo. Eso es difícil de combatir. Por eso los tubos normalmente son grandes. Hay técnicas tratando de quitar, poniéndole una clase de válvula de aire en la parte de arriba donde está la canaleta, haciendo tipo de disipador en el que la entrada de la canaleta hacia el tubo sea suavizado primero, juntando como varios tubitos pequeños que captan el agua, pero sale tan costoso que tú dices, ponme el diámetro más grande, ya que el PVC es muy barato. Entonces tú dices, pon mejor el diámetro grande, aunque el tubo lo único que haga sea escupir ahí abajo. Es una realidad eso, señores. Ya saben entonces cómo dimensionar lo bajante y los colectores. No tienen ningún problema para dimensionar eso. Pues sumamente sencillo, usted nada más tiene que seguir esta tablita. El que me traiga el proyecto dimensionado de otra manera, con otra técnica, con otra fórmula, bienvenido sea y evidentemente va a tener puntos adicionales. Ahora aquí habla también sobre canaletas de recolección, siguiendo el mismo criterio, ¿verdad? Siguiendo el mismo criterio, tú puedes utilizar canaletas semicirculares, que eso es básicamente un tubo de PVC mochado a la mitad, y tú tienes la misma estrategia, la misma técnica, utilizando áreas de descarga con los diámetros, ¿no? Y no, te van a ver algunos criterios adicionales. Ahora, ¿qué pasa? Ya luego de que el agua esté en la calle, como yo le estaba mostrando en el planito ese, después que esté en la calle, usted tiene que utilizar técnica de capacidad de conducción. Para tú definir cuál es la capacidad de conducción de una tubería, eso ustedes lo van a aprender evidentemente en hidrología y también en acueductos, en alcantarillado, pero la ecuación es la ecuación de Manning y la pueden buscar por ahí. La ecuación de Manning, que si mal no recuerdo, el caudal es igual al área dividido entre la rugosidad, multiplicado por el número de Reynolds elevado a la 2/3, multiplicado por la raíz cuadrada de la pendiente. Entonces, esta área que está aquí, vamos a decir que tú quieres diseñar un contén. Vamos a poner un ejemplo, un contén. Tú tienes la calle, después que tú tienes los bajantes, ese bajante te va a tirar toda esa agua al contén.
tú quieres que el contén tenga la capacidad de conducción de conducirte esa agua. Una cosa importante es que el caudal en sí tú no lo vas a tener utilizando esta técnica. Tú vas a tener que utilizar otra técnica para determinar el caudal. Porque todo lo que te da es área. Todo lo que te dice el funcionamiento de un bajante con el área. Vamos primero a explicar esto. Vamos a asumir que ya tú tienes el caudal antes de entrar a cómo tú puedes conseguir, antes de entrar a cómo calcular el caudal. Vamos a decir que ya tú lo tienes. Ya tú sabes cuál es el caudal. Entonces, si tú sabes cuál es el caudal, tú necesitas saber cuál es la dimensión de esto. Entonces, tú tienes que, si el arquitecto ya tiene su dimensión de su contén, ya él dibujó su contén, pues entonces tú simplemente tomas las características que tiene. Un contén típico tiene 20 centímetros de altura, tiene 15 centímetros de proyección, y luego tiene el bombeo, que va desde una alturita aquí de 10 hasta la máxima ya en el medio de la calle, que es de 20. A mi papá le gusta mucho enseñar, Sócrates Marín, el que lo conozca, el salto de la preñada. Y es que el área que tú vas a considerar es el área, si aquí hay una señora embarazadita, ¿verdad?, que ella quiere cruzar la calle, pues, ¿cuál es la distancia máxima que ella tendría que saltar para brincar un charco de agua que hay aquí, ¿no? Entonces, esa distancia viene siendo la distancia del salto de la preñada. Yo le pongo 1 metro a eso. Creo que 1 metro lo más que una señora. ¿Eso tanteado o probado? Eso está, mi hermano, mire, científicamente determinado. 1 metro, una embarazada pues. Depende de qué tan grande sea la barriga. Bueno, De usted forma. aplicará su criterio dependiendo de la calle. ¿Qué es lo que sucede? Que la razón, la motivación para colocarla, ese dimensionamiento, viene por las características de la calle, del contén, del bombeo. Este mal dibujado, pero es el contén, es el asfalto, es la acera, ¿verdad? Ustedes lo están viendo claro ahí, ¿no? Vamos a poner un vehículo aquí, un camioncito, una cosa que viene con su mil. Un patanero, dibujado por mí. Entonces, ¿qué pasa? El agua va a caer sobre la calle y va a correr hacia el contén, ¿verdad? Y luego va a acumular el agua. Evidentemente, esta línea que se encuentra, pues no la puedo arreglar. Vamos a borrar el patanita para explicarlo de este lado, porque aquel lado lo dibujé mal. Pero el nivel del agua va a ser este, el máximo, hasta los 20 centímetros del contén, estos 20 centímetros de aquí. ¿Se ve? Eso tiene un área. Y esa área tú la puedes sacar, ¿no? La área de sección transversal. Si no se quieren complicar la vida, vamos a decir que esto es una nave industrial. Y la nave industrial lo que tiene es un ¿qué? Un pavimento rígido. Puede ser pavimento rígido por debajo de la acera o por encima de la acera. No sé cómo, dependiendo de cómo lo diseñaron, ¿no? Puede ser por encima o por debajo de la acera. Sin importar si es por encima o por debajo de la acera, este es la acera, este es el pavimento rígido, los camiones van por ahí. Entonces, lo que tú tienes que saber es por dónde va a correr el agua. Tú le puedes diseñar una canaletica aquí, ¿verdad? Con una parrillita. Las dimensiones de esa canaleta, tú puedes empezar con 30 por 30, ¿verdad? Con su parrilla aquí arriba. Y esa 30 por 30, tú vienes y dices 30 por 30, esa es tu área. N es la rugosidad. La rugosidad, ustedes buscan N de Manning en internet y le van a salir tablas. Para el plástico, para el hormigón, para el hierro, para todo, hay un N. El N para el hormigón es más o menos 0.013. De 0.013 yo se lo pongo aquí. El área ya yo me la sé, en este caso es 0.09. Y el R viene siendo el radio hidráulico. El radio hidráulico es igual al área mojada entre el perímetro mojado. Área mojada es todo el área por donde corre el agua, que viene siendo 30 por 30. Igual, viene siendo la misma área. Y el perímetro mojado es todo el área que está en contacto con el agua, que viene siendo toda esta, ¿no? Que sería .30 más .30 más .30. En este caso sería 0.3 por 0.3 es el área, y el perímetro mojado sería 0.3 más 0.3 más 0.3. ¿Verdad que sí?
Eso te va al radio hidráulico, le va a dar a 2/3, te va a dar un número y tú lo multiplicas por todo eso y la raíz de la pendiente. ¿La pendiente cuál? La pendiente longitudinal de la calle, ¿no? Y eso te va a dar la capacidad de conducción. Ahora, ¿cómo tú puedes calcular? Primero, ¿hay alguna duda, alguna pregunta sobre esto? Hey, yo se lo estoy adelantando, pero esto no va para el proyecto final de ustedes porque esto se supone que es de alcantarillado. Es simplemente para lo que les interesa dedicarse a esto. Se van a encontrar con muchos proyectos que no es suficiente drenar los techos. Tú muchas veces tienes que drenar parqueos. Y drenar el parqueo necesitarás esto. ¿Ok? Entonces, esta parte es importante. Para determinar el caudal, entonces, ¿qué tú necesitas? Necesitas de tu proyecto, tú vas a utilizar una ecuación que se llama la ecuación de la CIA. C por I por A. C por I por A es la ecuación de la CIA. Entonces, el caudal es igual a C por I por A. C, coeficiente de infiltración. ¿Cuál es el porcentaje del agua que llueve, que cae, que corre por encima? Coeficiente de escorrentía. Entonces, si tú dices que en un pavimento asfáltico, el 95% del agua corre por la calle. Solamente el 5% se evapora o se infiltra. Porque jardines hay poco. Ahora, si tú tienes mucha área verde, muchos jardines, el arquitecto puso mucha área verde en el medio, pues tú puedes elevar un poquito ese número. Pero lo típico es 95%. El área es el área de aporte. Si tú tienes en este proyecto, tú tienes esta área de parqueo completa, esa área de parqueo completa, el área que tú tienes que considerar. Pero vamos a decir que tú quieres determinar el caudal que me genera este techo para poder diseñar esta canaletica que está aquí, que la voy a usar para sacar el agua que viene de estos bajantes. ¿Verdad? Entonces, para diseñar esa canaleta necesito esta área. Esa área, el área de aporte, yo la voy a multiplicar entonces por una intensidad. Y la intensidad de la lluvia, usted puede utilizar, si quiere, una de esas que están ahí arriba. Dependiendo de su zona. ¿Verdad? Hay maneras más sofisticadas para utilizarla, más finas, pero usted puede utilizar una intensidad de esas que son bastante conservadoras para su zona. Utiliza esa intensidad multiplicada por esa área, multiplicada por más o menos el 95%, y usted obtiene su caudal de diseño. Ese caudal de diseño luego usted lo compara con el que le dio cuando calculó la capacidad de conducción de su cuneta. ¿Y cuál tiene que ser más grande? ¿Quién me dice? ¿Cuál es más grande? ¿El caudal que conduce la cuneta o el caudal que corre por el techo y que llega a la cuneta? El caudal que conduce a la cuneta, profesor. Oye, son preguntas obvias que me gusta tirar para ver si me están prestando atención. Excelente. El caudal que conduce. Tu objetivo es ponerle las dimensiones que hagan que tú puedas satisfacer la demanda. Y si 30 por 30 no te dio un caudal más bajito que lo que te dio esto, pues entonces métele 40 por 30. Es que, O 40 por profesor, 40. prácticamente estamos preguntando el mismo criterio de ahorita. Si por el agua que baja del techo, el aire influye, entonces ya en la canaleta el aire no va a estar afectando de esa manera. No, claro. La canaleta ahí te va a conducir lo que tiene que llevarte. Claro, este criterio de la canaleta tú lo puedes utilizar para áreas de techo. Yo nunca la he utilizado para área de parqueo, porque entiendo que aquí dice techo y fue desarrollado con techos. Óyeme, tal vez tú puedas utilizar una canaleta semicircular como esta con estas áreas, pero te va a dar muy pequeño y las dimensiones de la canaleta te van a dar muy grandes. Lo ideal es dimensionarlo como le estoy explicando, con Manning y con la CIA. Pregunta de examen, ¿cuáles son los métodos que se utilizan para determinar, cuáles son los métodos que se utilizan para diseñar drenaje de parqueo? ¿Cuál es la respuesta? Determinar la capacidad de conducción con Manning y determinar el caudal máximo o el caudal punta con el método racional. Me pueden decir método racional o con el C por I por A, que es lo mismo. Se llaman igual, método racional o método del C por I por A. Y ya, señores,
En cuanto a drenaje pluvial, eso es todo. Exigencia que tienen obras públicas para el drenaje pluvial. Número 1, tiene que marcarle las áreas a los techos. Tiene que decir el área tal, el área tal, el área tal, para que se vea qué área tú estás conduciendo para dónde. En la memoria tiene que tener tu tabla de cálculo de bajantes. ¿Cuáles bajantes tú diseñaste? ¿Cuáles fueron los diámetros y por qué? ¿Cómo lo sacaste? Muy sencillo utilizando la tablita. Simplemente poner la tablita y decir si seleccionaron estos bajantes de tal manera. Bajante 1, bajante 2, bajante 3, bajante 4, bajante 5. Ponerle las áreas y que se vea que se corresponde con la tabla. Los colectores tienen que tener su pendiente. La pendiente real, no la mínima que tú utilizaste. Estos colectores tienen que tener marcados en el plano diámetro y pendiente. Es decir, si tú tienes el techo y tú tienes esto y tú pusiste un colector, por ejemplo, luego que tú pusiste el bajante, tú pusiste un colector para que drene para acá, ese colector tiene que tener diámetro y pendiente. Lo hice con el mouse. Esa es otra norma imprescindible, ¿no? Y ya, señores, para la clase que viene quiero que me traigan un diseñito de su proyecto o de cualquier proyecto ejemplo que ustedes quieran utilizar de práctica, de un drenaje de techos y preferiblemente que también tenga algún parqueíto o alguna solución complicada que podamos verla aquí en clase, ¿no? Y vamos a verla entonces aquí en clase antes de continuar. ¿Tienen alguna duda, alguna aclaración con este proceso? Es bastante sencillito, eso es simplemente utilizar una tabla. El que me traiga un método diferente, miren, punto adicional. Me traiga lo mismo, pues tiene suficiente para pasar. Lo importante es que aprendan por lo menos una técnica para diseñar un sistema de instalaciones relativamente completo. Yo les voy a pedir, vamos a trabajar la evaluación. Como yo a ustedes no le estoy dando exámenes parciales, yo les voy a evaluar a ustedes el proyecto final, el examen, pero necesito una tercera evaluación que va a ser unas exposiciones. Así que, Perfecto. si no les Usted molesta, no deja saber los temas. si los temas van a ser sistemas, los temas van a ser precisamente las cosas ocurrentes que se le ha añadido a los proyectos sanitarios. Cuando yo empecé a diseñar solamente se necesitaba pluvial, lo que le he enseñado, potable, pluvial y sanitario. Pero ahora se necesita gas, se necesita contraincendio, aunque no en todos los casos, pero siempre hay que poner una nota de qué tú vas a hacer para el contraincendio. Profesor, Aunque sea el volumen perdón, adicional. Profesor, lo que usted dijo se cortó, no, nada más dijo lo que se le ocurrió a ustedes y de ahí no se entendió la otra parte. Vale, lo repito. Básicamente se lo voy a resumir. Aparte de los 3 temas que yo le he enseñado, ahora ustedes me van a enseñar a mí los otros 3 temas, que son gas, contraincendio, no le quiero poner el tercero, ¿no? No, gas y contraincendio creo que más que suficiente. Gas y contraincendio. Entonces, ¿cuántos estudiantes son ustedes en total? De lo que estamos viniendo a clase activamente. Déjame ver el listado. Creo que lo único que tiene el control de eso es usted. Exacto. Sí. Vamos a buscarlo. Aquí tenemos Joseph Benji, viene, ¿verdad? 1. Giovanni, 2. Jorge, 3. Jorge Luis Durán viene. Vamos a ver lo que están aquí entonces. Yo creo que Jorge Luis se retiró, profe Jorge Luis. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Ustedes mismos se pongan de acuerdo con los grupos en el grupo, valga la redundancia. Pero necesito 2 grupos para cada tema, es decir, serían 4 grupos. ¿Hay suficiente estudiante para 4 grupos? No.
Eh, Son 8 por lo menos ustedes, porque yo, ¿cuánto hay aquí ahora mismo en la clase de ahora? ahora mismo hay 1, 2, 3, Acuérdense que 4. reiniciar por ahí. Hay 8, entonces podrían ser 2, serían 4 grupos de 2 personas. 4 grupos de 2. Vamos a poner dos grupos de 4 ya. Dos grupos. Lo que pasa es que es un lío, porque es que se me aprenden un poco las cosas. Y yo no sé si eso tenga tanto contenido. Sí, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Vamos a poner 2 grupos contra incendio, 2 grupos sistemas de gas. Okay. Pónganse ustedes de acuerdo, no puedo administrar eso. Hagan ustedes sus reuniones, pero solamente son 2 grupos contra incendio y 2 grupos de gas. No, al revés. 2 grupos y ya. No nos volvamos locos. El que quiera gas, que se vaya al grupo de gas. El que quiera contra incendio, que se vaya al grupo contra incendio. Y ya, no nos vamos a volver locos. No quiero sobrecomplicarlo. Un grupo va a trabajar contra incendio, otro grupo va a trabajar sistema de gas. Yo quiero un reporte de básicamente de la explicación paso a paso de cómo se realiza el diseño y la exposición. El reporte puede ser la misma presentación. Una presentación que trabajar en el que tienen que ponerme paso a paso, de manera clara y concisa, qué hay que tomar en cuenta para el diseño de esos sistemas. ¿Verdad? Eso puede tomar en cuenta muchas cosas. Puede tomar en cuenta el trazado de la red, observaciones, criterios para el diseño del trazado, criterios con respecto al tipo de proyecto, no solamente para residencial, sino que pueden haber diferentes tipos de proyectos. El dimensionamiento, cómo se colocan los diámetros, cómo se eligen. Y si va a haber un grupo con más estudiantes que otro, debe de ser el contraincendio. Ok, el de gas, si hay por ejemplo un grupo de 6 y otro de 5, el de gas es el de 5. El de gas no puede tener más estudiantes que el de contraincendio, porque el de contraincendio es un poquito más pesado, tiene un poquito más de contenido. Nada, pónganse de acuerdo por el grupo, elijan cada quien lo que les interesa, háganse un listadito ahí para que se sepa quién le toca a quién. Y eso no es para ahora, eso es para mucho más adelante. Vamos primero a revisar los proyectos, a ir revisando los proyectos. Y luego entonces hacemos la presentación. Tiene por lo menos 3 semanas, me parece. Okay. Todo eso. Pero vayan reuniéndose, vayan analizando lo que tienen que hacer, vayan haciendo sus videoconferencias propias, etcétera, etcétera. Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna aclaración, alguna duda sobre lo que hemos visto hoy? Todo claro por el momento. Es sencillito el gas, ¿verdad? El pluvial. El pluvial es sencillito, no tiene mucha complejidad. Tú vas a seleccionar los diámetros, tienes que tener las áreas en cuenta, y porque las áreas son la clave. Los proyectos que son edificios de 4 pisos sencillitos no tienen mucho problema, pero los que tienen Profesor, sistemas más grandes, sí. Dígame. disculpe, por si acaso usted no sabe, su WhatsApp está abierto. ¿Usted también no está vagamundería? Claro. Eso, mire, eso era un problemita que yo tenía con un tanque de gas. Un tanque de hidroneumático. ¿Qué está pasando ahí? Cristian, dime, ¿cómo arreglo ese problema? No sé, profe. Yo no veo bien. Es como que la presión se cae de repente ahí. La bomba intenta prender, prende Sí. como por 1 segundo, 2 segundos, se Se dispara. apaga. La presión no está llegando ni a las 30 libras que necesita. Se supone que el tanque es de 30-60. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que él llega a las 60. Él llega a las 60, a las 50, porque creo que ese diseño está para 30-50, pero ellos hicieron 30-60. ¿Saben lo que es 30-60, no? 30 libras mínima, 60 libras máxima. En la 60 que se apaga la bomba. Y yo creo que él está metiéndole en 60 al prender. Pero yo creo que él no llega a las 60, porque fíjate que al final se queda prendida. Al final se queda prendida.
por poco tiempo, pero vuelve y se apaga. ¿Saben qué es eso? Ilústrenos. Pero ustedes son los que ya cogieron esa clase y qué vaina es. ¿Cómo funciona el tanque hidroneumático? Yo les expliqué, ¿no? Sí, sí, pero aprender a resolver ese problema. Vamos, la primera pata voladora. A nadie le gusta ganar puntos en esta clase. Yo no entiendo. Profe, ¿sería que tiene alguna fuga? Bueno, para hacer una fuga tendría que ser una fuga del tamaño de un boquete, porque eso implicaría que la bomba le mete el agua al tanque y el tanque la bota de una vez. Entonces él hace ese intervalo de llegar a la presión máxima, apagar y luego, si durara un poquito más, tal vez, pero no, dura muy, muy poco. Dura instantáneo. Eso quiere decir una de dos cosas. ¿Quién me da una de las dos patas voladoras? Número 1, que es la más común. El tanque está lleno de agua. Lleno de agua. No tiene casi nada de aire. Tiene una ventanita de aire arriba. Entonces, eso pasa mucho cuando la válvula, los tanques hidroneumáticos tienen una válvula de aire arriba y si empiezan a dar problemas porque la dureza y los sedimentos y la vaina te joden eso, entonces puede provocar de que el tanque trate de mantener la presión normal, pero la válvula de aire al estar fallando coge más agua de la que necesita. Entonces mantiene muy poco aire. Ese poco aire hace que evidentemente no tenga suficiente aire para mantener esa presión. Entonces la bomba, con un chinchín de agua que le meta, levanta la presión de nada a todo, de un fuetazo. Eso pasa también cuando el tanque está lleno de aire, que es lo al revés, y tiene muy poca agua dentro. Pero ese es muy improbable. Yo lo he escuchado, pero nunca lo he visto yo. Lo que sí he visto es lleno de agua. Entonces, viene la bomba, intenta meter la presión desde 30, le mete un chin de agua y de una vez se dispara a 60. Y vuelve y baja porque es una presión irreal. Porque es un chin de aire nada más que hay, que se comprime y vuelve y suelta. Se expande metiéndole agua y luego vuelve y suelta. Así. Nivel de agua, comprime el aire, vuelve y suelta, comprime el aire, vuelve y suelta. Y por eso se dispara de esa manera. La solución ahí va hacia el tanque. La otra es un tapón que haya entre la bomba y el tanque hidroneumático. No puede ser del tanque hidroneumático en adelante porque no tendría sentido. El tanque se llenaría aunque tuviera la válvula cerrada. Pero no es el caso. Un tapón, una obstrucción, o lo que sea aquí entre la boquilla de la bomba y el tanque. Eso puede hacer también que lo que esté metiéndole la presión no sea el tanque, sino un tapón que tiene por ahí. Ese no me ha pasado a mí, pero me lo han comentado. Bueno, señores, ¿dudas, aclaraciones, preguntas, observaciones? ¿Ninguna? Para la clase que viene traigan las observaciones del proyecto. Para la otra clase, el otro viernes, perdón, para este viernes, pluvial. Me traen sus observaciones, sus dudas sobre pluvial. Hagan un diseño, lo suben y lo vemos en clase. Y para la otra, señores, ya estamos revisando proyectos completos. Vamos a trabajar este viernes que viene. Tienen entonces una semana, 2 semanas y luego 3 semanas. Para todo el que ya tenga su proyecto más o menos edificado, más o menos tiene la idea de lo que está trabajando, vamos a hacer la primera revisión del proyecto final. Vamos a tener varias revisiones del proyecto final. Esta va a ser la primera. Todo el que me vaya completando y me vaya entregando va a ir teniendo sus puntuaciones, simplemente por haberlo subido para ir revisándoselo. Siempre que tenga avances, no puede tener lo mismo, ¿no? Entonces, ya va a haber en un momento que yo voy a poner la fecha de entrega, porque siento que ya estoy satisfecho con lo que estoy viendo, y hacemos la entrega. Y la exposición entonces sería en 3 semanas. ¿Qué estamos hoy? 24. Estamos 24, 3 semanas sería el 14. 31, 7, 14. Sí, el 14, 14, ¿no? el 14. Entonces, 14 de agosto, día de la exposición preliminar. Eso puede cambiar, pero hasta ahora esa es la fecha de exposición. ¿Alguna observación, duda o pregunta? No, todo claro hasta ahora. Sí, yo tengo una.
Sobre la exposición, profesor. Entre semana, Diga. pero es para ir pensando. Cuando usted puso, se dividió 2 grupos por cada tema, ¿verdad? Sí. Pero si yo escogí un tema o con mis compañeros, ¿tendría que ser la exposición en común o cada quien individual busca su información en punto del gas, en punto del gas, en punto del gas? A ver, lo importante es que todos tienen que saber todo. Porque yo las preguntas que voy a hacer, si tú estés poniendo, yo la pregunta se la voy a hacer al grupo y tú eres el único que no puede responder. Ok, pues entonces tendría que ser Así en que yo conjunto. funciono. Así Sí, que sí, yo muy bien. funciono. Tú me estás hablando de que para dimensionar, que la tubería de gas, que de cobre, y yo te pregunto, ok, yo puedo poner una de plástico. Me puedes responder cualquiera menos tú. Esa es la idea. Entonces, evidentemente cada quien, como ustedes investiguen, es su problema. Ustedes pueden coger el documento y repartírselo, leérselo, un documento, puede ser que encuentren varios documentos y lo lean todos, cada uno lea un documento y trate de hacer un resumen. La presentación la puede hacer un solo, con documentación que le vayan enviando los otros, o cada uno puede hacer su parte. Pero lo importante es que todos tienen que saber todo. No, todos tienen que, si alguien dice algo en una presentación que está dentro del tema, pues los otros tienen que saberlo. Así que si tienen que hacer una videoconferencia entre ustedes, poniendo ustedes, pues mejor todavía, ¿no? Eso es lo ideal. Pero si se lo estudiaron de un mismo libro, por ejemplo, si utilizaron la norma de contraincendio, que es el R0032, para que quieran, si quieren anotar eso, el R032 es contraincendio de obras públicas. Y el R030 me parece que es el de gas. Entonces, si ustedes cogen ese documento y van a trabajar con ese documento, pues ustedes van a hacer su presentación en base a eso. Y si hay una cosa que yo no tengo media confusa, cualquiera debe de saberlo porque todos debieron de haberse leído el contenido, ¿no? Me dejan saber si después necesitan más tiempo o lo que sea. Pónganse, antes de la semana que viene tienen que decirme si necesitan más tiempo para la exposición. Si no necesitan más tiempo para la exposición, ahora si muevo la exposición, voy a mover para adelante la entrega del proyecto. O la una o la otra, ¿no? Ok. ¿Cuándo se acaba el semestre? ¿El cuatrimestre? El 27, creo yo que. De agosto, ¿verdad? Sí. Sí, está bien, está bien. Eso nos sobraría una semana, como mucho 2, para el rejuego, ¿no? ¿Alguna duda? Todo claro. Perfecto, perfecto. Recuerden que para pasarme a mí solamente tienen que completar todo lo que hemos visto. Haberte visto yo en clase, tenerte aquí anotado en la libretica de participación, haber pasado el examen por lo menos con suficiente de que me demuestre que tú viniste a clase. Los exámenes míos no son difíciles para nada, son básicamente descriptivos, que tú me expliques, me cuentes lo que viste de cada uno de los temas en específico que yo pregunte. El proyecto, fíjate que lo que tienen es que dedicarle el tiempo a trabajar. Siento que muchos de ustedes me están entregando cosas que no son suficientes porque no están completas, ¿no? Necesitan tener un poquito más de escritura, un poquito más de tabla, de yo ver los resultados, un poquito más de detalle. No perfecto, yo dije que me lo pueden entregar en papel de baño, pero que se vea, que sea legible y que se entienda. Y en cuanto a la exposición, evidentemente que tú me hayas leído lo suficiente como para saber cómo se dimensiona eso, cómo se diseña eso, ¿no? Esa es la idea. Y con eso tú me pasas, no tiene que ser un experto, pero que yo te dé unos planos mañana para entregar la obra pública y tú sepas por dónde empezar. Ok. Señores, fue un placer entonces. Cualquier duda, aclaración, seguimos en el grupo. Voy a tratar de subirle a Mari el video de la clase pasada y el de este juntos porque no tuve cabeza, de verdad que no, tuve un desorden. Profesor, Cuéntame, Cristian. usted quedó de subir como un programa para hacer... Usted quedó de subir un programa para hacerlo más fácil que AutoCAD, las redes. Ah, pero eso era Revit. Él lo No, envió, era un curso. Sí, yo Era un subí, curso. yo compartí un curso que es de fontanería y saneamiento, pero con Revit. Eso no es más sencillo. Eso es esto. Dame compartir de la pantalla de nuevo. Eso es esto, mira. Lo que estábamos viendo en clase es esto, es cómo tú vas a hacer esto. El curso trata de cómo tú hacer esto. Me parece que yo le compartí para agua potable solamente, pero en esencia es cómo tú hacer un diseñito, una distribución de esta, de agua fría, agua caliente.
el que le interese el curso completo para cada uno de los vainas, más tiene que demostrarme que hizo el de agua potable y automáticamente se lo mando. Yo no sé si tú te refieres a otro tipo de programa, porque era esto, era cómo aprender a usar esto. Pero esto no es mejor que AutoCAD, es decir, es mucho más, lo que pasa es que hay No un se ve, dilema en pero eso. no está presentando. ¿Eh? Que no se está presentando. Ah, bueno, era esto lo que me refiero, eso que estaba. Ahora sí. Es que esta situación es un lío. Básicamente es esto. Cómo tú aprender a diseñar agua potable, en un sistema de agua potable utilizando Revit. Pero esto no es necesario. Incluso esto dos gatos lo usan. Yo, que me gusta jugar con cosas que se ven bien, pero esto no es necesario. AutoCAD es lo que se utiliza para el diseño de instalaciones sanitarias, porque es que, honestamente, se lo voy a decir personal, no lo pagan. No lo pagan. Esto es muy avanzado, esto es BIM, esto te cuantifica cuánto codo, cuánta T, cuánto todo tú pusiste, te calcula, si tú seleccionas una tubería cualquiera, mira, te muestra el número de Reynolds, la rugosidad de la tubería, el caudal que va corriendo por ahí, la velocidad, la fricción, la pérdida, las unidades de descarga, te lo muestra todo, es decir, te hace un cálculo del sistema. Sin embargo, no lo pagan. Es decir, esto queda muy fino, te toma más tiempo trabajarlo, y nadie te va a querer pagar el hecho de que quede más bonito. En este país la gente lo que anda buscando es que le aprueben los planos en obra pública. El hecho de que quede bonito o no, eso es completamente irrelevante. Si fuera por la gente, ellos mismos lo hacen y buscan a alguien que se lo firme. Si encontraron. Es así. Entonces tú vienes y tú dices, Yo bueno, he no, visto ahora, proyectos porque que yo lo le estoy hacen haciendo en más de 10 Revit. correcciones. Yo cobraba 30,000 pesos por un diseño en AutoCAD, ahora que lo estoy haciendo en Revit voy a cobrar 70. Olvídate, eso no va a No se lo pasar. pagan. Se buscan otro. Eso es lamentable, pero eso es así. Ahora bien, él sí es muy buen programa para todo lo otro, para el manejo de la construcción. Incluso la mayoría de los trabajos internacionales que tienen que ver con construcción piden Revit, pero sí o sí. Sí, porque ahí es que se está manejando todo lo que tiene que ver con la gestión de qué está en construcción, qué nueva obra, qué es una obra existente, cuánto es el presupuesto, porque el programa te maneja el presupuesto ahí mismo, te maneja el Gantt, el diagrama de Gantt con la planificación de la obra, te la maneja ahí mismo. Es decir, la cantidad, el listado de cantidades, la cantidad de movimiento de tierra, todo eso te lo maneja el programa en ese mismo paquete. Entonces eso es lo que están utilizando en los países. No, nosotros lo utilizamos mucho, profe, para diseñar. Porque al momento que tú vas haciendo la planta, ya él te va haciendo elevaciones. En arquitectura. Junto. Exacto. En arquitectura sí. Es el ingeniero que todavía no quiere caer en eso, en este país. En arquitectura sí, en arquitectura se utiliza mucho. Claro, todavía predomina el AutoCAD, Y pero es muchos mucho más arquitectos estético a nivel de plano y todo eso. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero a nivel de construcción, a nivel de ingeniería, es Civil 3D y AutoCAD. Y el Civil 3D depende mucho del proyecto también. Señores, pero que ya son las 9, tengo que ir a cumplir con un compromiso. Como estamos terminando temprano, me estoy comprometiendo para las 9. Perfecto. Si tienen alguna duda, observación, aclaración, ahí tenemos el grupo. Perfecto. Suerte, señores. Gracias, igual. Bye.